sazones. Los tiempos y las sazones. Quiero darte las citas para que las anotes, porque es posible que no las vamos a leer todas, pero sí anota Hechos 1:7, 1:6 y 7. Hechos 3:18 y 19. Job 8:5. Job 7:17 y 18. Job 8:6. Job 11:13 al 19. Job 8:6 y 7. Segunda a los Corintios 9, del 6 al 11. Job 42:12. Job 42:16. Gálatas 6 al 10. Lucas 19:41 al 44. Segunda a los Corintios 6, 1 y 2. Génesis 21:1. Con eso tienes para que puedas orar con las mismas palabras que Dios te va a hablar a través del mensajero en esta mañana. Puedes retenerlas, compartirlas y procurar que esas palabras queden guardadas en tu corazón. Tenemos un micrófono abierto en caso tal de que yo diga algo que tú no entiendas y quieras que se te aclare. Inmediatamente el micrófono se te pasará para que tú puedas hacer la pregunta o la inquietud que tú tengas. No te dé pena, no te dé miedo, porque cuando Dios te llama a congregarte, te llama para enseñarte. Y cuando Dios nos llama a enseñar, es porque hay cosas de Dios que nosotros no sabemos. Entonces, no te dé pena las cosas que no sepas. Dios te llama también para redarguirte. Es decir, presentarte unas alternativas diferentes a las que tú vienes poniendo en práctica. También te llama para exhortarte y corregirte. Y te llama para darte instrucciones. La enseñanza es una cosa y la instrucción es otra. La enseñanza es Dios darte un conocimiento para que tú lo sepas y haya luz en tu entendimiento. La instrucción son órdenes o mandamientos que Dios te da que siempre van a repercutir en beneficio tuyo. Por eso debes aprender a deleitarte en los mandamientos de Dios. Cuando hablamos de la enseñanza, los tiempos y las sazones, la palabra tiempos tiene que ver con cronómetro, o donde sale la palabra cronómetro, algo que se puede medir.
Por ejemplo, un partido de fútbol, el cronos es de 90 minutos. Un partido de béisbol, el cronos no se sabe cuánto es, porque no es por tiempo. Pero todos los partidos de fútbol deben tener 90 minutos. Los de béisbol pueden ser 2 horas, 3 horas, 4 horas. De todas maneras, ese tiempo se llama cronos. Y la palabra sazón indica el punto máximo de madurez de un fruto o de cualquier cosa. Sazonar. La sazón tiene que ver con algo que ya está listo. Entonces, cuando Dios te habla de tiempos y sazones, está hablando de que hay un tiempo que va a producir otro tiempo, que la palabra sazón en el griego es kairos, así como la palabra tiempo es cronos, pero ambos son tiempos. Pero la diferencia entre el tiempo cronos y el tiempo kairos es que el tiempo cronos se distingue por la duración, mientras que el tiempo kairos se distingue por la peculiaridad, por el sabor, por el resultado, por el beneficio, la calidad. Ambos tiempos son de Dios. Yo hace unos años escuchaba predicadores hablar de cronos, kairos, y siempre les escuché que el tiempo cronos era el de los hombres y el kairo el de Dios. Eso es falso. El tiempo cronos es de Dios y el kairos también. Todo es de Dios. La diferencia es que en el tiempo kairos podemos decir que está la presencia de Dios. En el tiempo kairos, la calidad es que Dios te hace una visita. El tiempo kairos es que Dios viene a sazonar porque ya está maduro aquellos que venimos cosechando. Incluso el tiempo kairos tiene que ver con siega. Siega con S. Siega, cosecha, recibir fruto. Porque es el tiempo en el cual, escucha, en el tiempo de la siega, es el tiempo en el cual tú vas a recibir multiplicado lo que sembraste. Mientras que en el tiempo cronos de sembrar, tú siembras una semilla, en el tiempo kairos, donde Dios se hace presente con sus leyes. La ley de la siembra y la cosecha es que todo el que siembra va a cosechar. La ley de la causa y el efecto es que todo lo que hagamos va a producir un resultado o un efecto. Todo lo que tú hagas hoy te va a producir un resultado o un efecto hoy mismo, mañana, la otra semana, el otro mes, el otro año, pero de que produce el efecto, lo produce. Todo. Son leyes. Entonces podemos hablar que el tiempo kairos también es el tiempo del cumplimiento de las leyes de Dios y de las profecías de Dios. Pero ambos tiempos son de Dios. Eso que predicaron durante mucho tiempo, que el tiempo cronos era del hombre y el tiempo kairos era de Dios, eso es falso. Ambos tiempos son de Dios. Lo único es que los tiempos nosotros no los conocemos. No los conocemos. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Por ejemplo, nosotros oramos y queremos que ya mañana tengamos lo que hemos pedido. El kairos de Dios
viene por una ley que Dios tiene establecida, y es que Dios te va a dar es en su tiempo, en su tiempo. Es decir, en el tiempo que tú, de aquello que estés pidiendo, tú logres una conversión. Porque Dios nunca va a dar a nadie nada si esta persona no se ha venido transformando, convirtiendo, reformando, regenerando. Entonces, el tiempo de la regeneración puede durar un mes, un año, 10 años, de acuerdo a la diligencia que tú pongas en cambiar. Y el tiempo de Dios, de la presencia, de la visitación, depende del tiempo de tu transformación. No tiene hora, no tiene día, no tiene fechas. Eso solamente Dios lo tiene establecido. Por ejemplo, allá hay un micrófono, Jorge. Por ejemplo, Jesús en una ocasión le preguntaron: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Jesús respondió: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, cuando esté maduro, cuando esté en el punto de recoger, de cosechar, sino solamente Dios el Padre, quien los puso en su sola potestad. O sea, tanto el tiempo cronos como el tiempo kairos, la sazón, la ocasión, la visita, la oportunidad, la presencia de Dios, ambos tiempos los puso Dios en su sola potestad. Entonces ya eso es una predicación mal hecha, cuando te dicen que el tiempo cronos es del hombre y el kairos es de Dios. Tanto el tiempo cronos es de Dios como la sazón kairos es de Dios. Nosotros tenemos que aprender a tener paciencia y a tener esperanza. Por ejemplo, yo tengo años y años de estar orando a Dios: Señor, te encomiendo mi carácter, mi conducta, mi comportamiento, mi forma de ser, mi trato para con los demás. Eso no significa de que porque ya yo he orado un mes, 2 meses, ya yo tengo que tener la mejor conducta, el mejor comportamiento, pero eso sí, entre más oro, voy mejorando mi carácter, mi conducta, mi comportamiento, mi forma de ser y mi trato para con todas las personas. No es algo que tú oras y enseguida se madura. Es como si tú coges un aguacate verde y oras y al minuto está maduro. Eso no es así. Víctor. ¿Ya? Ah, ¿viste? Ok, entonces, los tiempos y las sazones, los cronos y los kairos, los puso Dios en su sola potestad. Ok, entonces, el kairos, la sazón, la presencia, la visita de Dios, tiene que ver con un procesamiento que ocurre en nuestras vidas. Entonces, cumplimiento de profecía. Dice que Dios ha cumplido así lo que antes había prometido por boca de todos sus profetas. ¿Qué cumplió? Que su Cristo había de padecer. Entonces, dice el apóstol Pedro, que es el que está hablando: así que ustedes, hablándonos a nosotros, por cuanto ya Dios cumplió enviando a Jesús a la cruz, nosotros tenemos que hacer 2 cosas. Número 1, arrepentirnos. Las congregaciones están llenas de gente que va buscando beneficios sin arrepentimiento. Como los fariseos que iban al bautismo de Juan para disfrutar del paseo en el río.
pero no porque verdaderamente se habían arrepentido, ¿verdad? Entonces, los tiempos de Dios tienen que ver con lo que nosotros vayamos haciendo para obtener un resultado. Dios cumplió enviando a su Hijo a la cruz para que nosotros nos arrepintiéramos y nos convirtiéramos. Dice que si nos arrepentimos y nos convertimos, vienen, ¿de a dónde? ¿De dónde? De la presencia, ¿viste? De la presencia del Señor, cronos de Kairos. Tiempos cronos de Kairos. El Kairos es la presencia de Dios como efecto, como cumplimiento de esa ley de la causa y el efecto. ¿Cómo causamos nosotros los tiempos de Kairos o de refrigerio o de la presencia de Dios en nuestras vidas? Convirtiéndonos. ¿Cómo nos convertimos? Dejo de ser, arrepintiéndonos primero, dejando de ser lo que yo soy para llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea. Es una conversión. Convertirme de la potestad de Satanás al poder de Dios. Dejar de ser un hombre mundano para llegar a ser un hombre espiritual. Dejar de ser un hombre que voy a la congregación y no abro ni la boca para convertirme en un hombre que abro la boca, alabo a Dios, levanto mis manos, aplaudo a Dios y doy gloria a Dios. Vienen tiempos de refrigerio. Ok. Abre tu Biblia en Job capítulo 8. Job capítulo 8. Versículo 5. Si tú de mañana buscares a Dios. Ahora, cuando tú lo leas, no lo leas si tú, porque tienes que leerlo es para ti. Si yo de mañana busco a Dios. Algo que voy a decirte. Las conclusiones de los hombres, por muy buenas y bonitas que parezcan, distan mucho de las revelaciones de Dios. Aquí te dice, si tú o si yo busco a Dios, ¿cuándo? De mañana. De mañana. Es decir, hay algo que tú y yo debemos comenzar a ajustar, a hacer correcciones. Levántate 15 minutos más temprano para que te quede tiempo de buscar a Dios en la mañana. En la mañana. ¿Por qué tú crees que Dios a través de este libro profético te dice que lo busques de mañana? ¿Sabes por qué? Porque de mañana Dios te hace una visita todas las mañanas. El asunto es que la gente no lo sabe. Y que la gente se deja llevar muchas veces por las interpretaciones de los predicadores, desconociendo e ignorando la palabra escrita, que es por medio de la cual Dios te revela. Si yo busco a Dios de mañana, lo voy a encontrar. ¿Por qué? Porque Él me está visitando.
Si a ti nadie te toca la puerta, ¿tú para qué vas a abrir? Pero si alguien te toca la puerta, tú abres porque sabes que alguien debe estar allí. Entonces, si Dios te dice, búscame de mañana, es porque Él de mañana está ahí. Y si Él está ahí, es porque su presencia va a ser un kairos contigo. Aquí mismo en Job 7, versículo 17. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? ¿Y qué es el hombre para que pongas sobre él tu corazón y lo visites? Todas. Pregunto, ¿los domingos tienen mañana? Hay que buscarlo. Los sábados también. Todos los días. Entonces Dios te está dando ahora un redarguir para que tú hagas una corrección y te está dando una instrucción, búscame de mañana. Y te está dando una enseñanza porque yo te visito. Y si Dios está ahí visitándonos es porque Él se va a despertar por nosotros. Cuando dice que Dios se va a despertar por nosotros, está diciendo es, si tú lo buscas de mañana, todo lo que tú le ruegas a Dios, como Él está ahí presente, te está visitando, entonces Dios te va a producir un kairos, un tiempo de refrigerio. Dios te va a sazonar, porque tú al levantarte todos los días de mañana a hablar con Dios, a rogarle a Dios, vas a encontrarlo allí, porque Él te está visitando todas las mañanas. Otra vez en Job 8, versículo 5. Si tú de mañana buscares a Dios, ¿lo vas a encontrar? ¿Por qué? Porque Él te visita. Entonces, si tú de mañana buscas a Dios, lo encuentras. Ahora, cuando lo encuentres, rogarás al Todopoderoso. Entonces, es el tiempo en la mañana que tú comiences a rogarle por las cosas que tú necesitas. Que Dios las sabe. No pidas cosas de capricho, porque jamás Dios te va a complacer un capricho. Pide las cosas que tú necesitas, porque Dios sabe que tú necesitas. Cuando dice que Dios sabe lo que tú necesitas, no está diciendo si Él sabe para qué se las voy a pedir. Él lo que te está diciendo es, pide lo que necesitas, porque si pides otra cosa, Dios sabe que no lo necesitas. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Pero si fueres limpio y recto. Y entonces, por tú levantarte temprano a buscar a Dios, lo encuentras, le ruegas. ¿Qué hará Dios? Se despertará por ti y Dios hará próspera la morada de tu justicia. Porque todo esto que está escrito en el libro de Job es un libro profético. Este libro está testificando la justicia de Dios que es mediante la fe. No importa que este libro se haya escrito en la ley, pero este libro estaba testificando desde ese entonces la justicia de Dios que se ha manifestado ahora para que nosotros mediante la fe alcancemos la cosa. Por eso dice que Dios nos sorprenderá, nos responderá ¿con qué? Grandes cosas en su justicia.
siempre va a ser en su justicia, o sea, siempre va a ser en sus leyes, no en las leyes de los hombres, no en lo que tú quieras, sino conforme a lo establecido por Dios en sus leyes, en sus principios. Dice el versículo 7, y aunque tu principio haya sido pequeño. ¿Tú sabes por qué Jesús dijo que el reino de Dios era para los pobres? Porque los pobres tuvimos un principio pequeño, un principio de pobreza. Nosotros nacimos, bueno, no sé si de pronto alguien aquí habrá nacido en cuna de oro, pero nosotros nacimos en barrios marginados, barrios estrato 1, estrato 2, estrato 3, pero eso no significa que nos vamos a quedar allí. Porque hay un tiempo en el cual Dios nos va a trasladar a un mejor estrato, a una mejor condición de vida, a una mejor calidad de vida, una mejor alimentación, una mejor manera de vestir, un mejor comportamiento, un mejor roce con la gente. Porque eso es lo que Dios tiene para nosotros. Aunque nuestro primer estado haya sido muy pequeño, nuestro postrer estado, nuestro tiempo final, oído, y ese tiempo final puede ser un año o pueden ser 20, 30, 40 años. Nuestro tiempo final será muy grande. O sea, Dios desde ya te está diciendo, no importa quién tú seas, no importa que tú no tengas ni un bachillerato, no importa eso. Yo tengo para ti predestinado y establecido, tengo una sazón para ti, que tu tiempo final va a ser muy grande. Y esa debe ser tu esperanza y la mía. Muy grande. Y vemos el caso de Job, que Job es un hombre, que es el libro que estamos viendo. Job es un hombre que tenía temor de Dios. Y ese hombre le vino un tiempo cronos de crisis. Pero finalmente dice que Job recibió bendición de Dios, que lo bendijo Dios más que en el primer estado. Porque dice que Job tuvo 14,000 bueyes, 14,000 ovejas, todo se lo duplicó, tenía riquezas. Y dice que Job tuvo otra mujer mejor que la primera. Y tuvo otros hijos mejores que los primeros. Porque el postrer estado de Job fue mucho mejor que el primero. ¿Y quién lo hizo? Dios. Y el tiempo que Job padeció, también Dios estuvo allí presente. Porque Dios sabía todo lo que le estaba pasando a Job. Entonces ese tiempo de crisis era tiempo de Dios, pero el tiempo de refrigerio y el tiempo de sazón también fue tiempo de Dios. Y aunque dice que el postrer o el último estado de Job fue mejor que el primero, ese último no significa que fueron los días de que ya Job se iba a morir. Porque dice Job 42:16 que después de haber recibido todas estas riquezas, Job vivió 140 años más. No que Job vivió 140 años, sino que después que recibió esta bendición, este kairos, esta presencia de Dios, esta multiplicación de sus bienes, Job vivió y disfrutó 140 años. Y dice que de kairos, quiere decir que el tiempo kairos también se mide. Lo único es que la diferencia o la caracterización del tiempo kairos es por los beneficios. ...140 años. Así que no te extrañe que tú digas, ya estoy viejo. No importa. Mira, ¿qué tal te quedarían a ti
por muy viejo que tú te sientas, 20 añitos de disfrute. ¿Ah? Por muy viejo, 20 añitos que nunca antes los había disfrutado. 20 añitos en una buena casa, un buen cónyuge, unos buenos hijos, unos buenos ingresos, ¿ah? Con salud. Dice que Job, mira, Job murió lleno de días, murió en su vejez, y dice que vio a sus hijos y vio a los hijos de sus hijos y disfrutó de todo eso. Entonces, no te pongas tú a pensar, pero ¿ya para qué? Cuando tú dices ¿ya para qué? Es porque no tienes ni esperanza en lo que Dios te enseña. Es porque no conoces, oído, el poder de Dios cuando Dios te visita. Yo quiero decirte algo. Debemos aprender a identificar la presencia de Dios. Debemos aprender a identificar la visitación de Dios. Tú debes aprender y debes entender que en este momento Dios te está visitando. En este momento Dios te está ungiendo. En este momento Dios te está bautizando con su Santo Espíritu. En este momento hay un agua limpia que viene de parte de Dios. Es su Espíritu con el cual Dios te está bautizando. Entonces, este es un tiempo en el cual tú debes estar alegre. Este es un tiempo en el cual tú debes estar gozoso. Este es un tiempo, oído, que por muchos acreedores que tú tengas, por mucha gente a quien tú le debas, aquí no están ninguno de ellos. Mira, en el tiempo que Dios te está bautizando, esa persona que tanto daño te hace, no está aquí. Y si está aquí, no puede mortificarte. Escucha esto, lo que es visitación. Escúchame. Dios le hizo una promesa a Abraham y a Sara. Y pasaron 25 años, cronos, un tiempo cronos, 25 años, sin que recibieran la promesa. Pero dice que un día visitó Jehová a Sara. E hizo Jehová con Sara como había prometido, y Sara concibió, porque Dios la visitó. Y Sara era vieja, ya Sara no menstruaba, ya Sara no podía ni amamantar. Sin embargo, la visita de Dios cambió las circunstancias. No importa que tú seas viejo, que tú seas vieja, no importa que tú seas bruto, seas bruta, no importa que tú no tengas estudio, no importa. Cuando Dios te visite, oído, el fruto está maduro, el kairos, la sazón es beneficio para ti. Tú tienes que aprender a confiar en Dios, que el kairos de Dios, la presencia de Dios, la visita de Dios, no importa tu condición, siempre te va a dar beneficios. Esa debe ser tu esperanza, y por cuanto tienes esa esperanza, tu conducta, tu carácter, tienes que aprender a mejorarla. Tienes que aprender a convivir, tienes que aprender a no ser desagradable con la gente, tienes que aprender a no estar importunando a nadie, tienes que aprender a que la gente que esté contigo se sienta contenta contigo. Ana, la madre de Samuel, también era estéril. Dice que un día visitó Jehová a Ana. Y Ana dio a luz. No importa, no importa. Nosotros tenemos que dejar de pensar como hombres y aprender a pensar como Dios. Dice Dios que nuestros pensamientos no son como los de Él, sino que así como son más altos los cielos que la tierra,
así son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros. Aprendamos a pensar como Dios piensa. Te alabo, Dios. Gracias, Dios. Ahora te digo, y te voy a hablar esto bajitico. Todo tiempo de cosecha, todo tiempo de segar, todo tiempo de recoger, es un tiempo donde Dios se hace presente. Porque siempre, siempre, siempre tu cosecha va a ser mucho mayor que lo que tú siembras. Siempre, eso es algo que tú debes tener claro. Tu cosecha siempre va a ser mayor que lo que tú siembras, porque tu cosecha es un kairos, donde Dios te visita y Dios lo que tú has sembrado te lo multiplica. Ahora, la gente dice, pero yo vengo sembrando y Dios no me ha multiplicado. Se nota que te hace falta paciencia. Se nota que quieres coger el cairo de Dios y meterlo en el cronos. Se nota que tú quieres coger la semilla que sembraste y abrirla para ver por qué no ha dado fruto todavía. Y eso lo que hace es que lo dañas. Entonces fíjate, dice la palabra que si tú propones en tu corazón o si tú dispones. Ahora, debes anotar lo que te voy a decir. Disponer. Disponer tu corazón no es otra cosa que, escucha bien, disponer tu corazón no es otra cosa que ubicarte en una posición en la cual tú estés apto para alcanzar objetivos. Ubicarte en una posición de recibir promesas. Ubicarte en una posición de lograr metas. Eso es lo que significa disponer. Otra connotación, disponer, colocar las cosas en orden. Colocar las cosas en orden. Nosotros muchas veces queremos que porque le pedimos a Dios, Dios nos va a dar estando las cosas en desorden. Oído, en un hogar donde las cosas no estén en orden, por mucho que tú le ruegues a Dios, el kairos no va a aparecer. El kairos aparece cuando tú hagas un esfuerzo para poner ese hogar en orden. Dice que si tú dispones tu corazón y no consientes que la injusticia more en tu casa, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Y dice que aunque sea muy oscuro, para ti será como de mañana. Que te acostarás y dormirás tranquilo. Que no tendrás temor de nada y que muchos suplicarán tu favor. Pero eso es disponiendo el corazón, es decir, colocando las cosas en orden, ubicándonos en una posición adecuada para recibir, que es lo que nosotros necesitamos aprender para que el kairos, la presencia, la visita de Dios se manifieste. Dice que cada uno proponga en su corazón dar con generosidad, porque Dios ama al que da con generosidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que colocar en orden? Hombre, por favor, tengo que aprender a ser generoso. Tengo que buscar oportunidad para sembrar. Yo tengo que buscar oportunidad para sembrar. ¿Qué siembro? ¿A quién le siembro? ¿Cuándo le siembro? ¿Cuánto le siembro? Pero eso tengo que hacerlo yo para poder colocar las cosas en orden. Mientras yo no coloque las cosas en orden, mientras yo no me ubique en una posición adecuada para recibir,
lo que Dios me ha prometido. No va a pasar nada. Dice que poderoso es Dios para hacer que en nosotros abunde la acción de dar. La acción de dar. Porque eso es lo que debe abundar en nosotros. Acción de dar, acción de dar, acción de dar, acción de dar, acción de dar. Cuando Dios produce que en ti abunde la acción de dar, tendrás siempre. Tendrás siempre. Todo lo suficiente para participar en toda buena obra. Pero eso tienes que producirlo tú. ¿Cómo tú lo produces? Dando, dando, dando. No importa la cantidad, acostúmbrate. Cuando tú vas a un gimnasio, tú no agarras las pesas que más pesen. Tú agarras las que menos pesen. Entonces tú acostúmbrate. Saca tu billetico y siembra. Y siembra, y siembra. No con la boca, sino la mano. Para que te vayas acostumbrando, para que vayas colocando las cosas en orden, para que te vayas ubicando en la posición de recibir una cosecha, porque jamás nadie podrá recibir una cosecha si primero antes no ha sembrado. Entonces esta es cuestión, oído, que Dios dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará la semilla sembrada. Cuando se cumpla la multiplicación de la semilla sembrada, es porque la semilla está en su punto óptimo de madurez. Entonces viene el tiempo de la cosecha. Dios proveerá y multiplicará la semilla sembrada y aumentará los frutos de tu justicia. ¿Para qué? Para que estés enriquecido. Oído, el enriquecimiento es la presencia de Dios, la visitación de Dios diciéndote un día, has sembrado durante 10 años, durante 20 años, te quejaste, atrasaste la cosecha, pero hoy aprendiste, aquí están las riquezas. Porque cuando dice que Dios aumentará los frutos de tu justicia para que tú estés enriquecido, Dios te está diciendo, las riquezas vienen con mi presencia. Son unas riquezas que te van a producir refrigerio, te van a producir paz, te van a producir tranquilidad, pero debes aprender a conocer cómo es que llega tu paz. Eso tienes que aprender a conocerlo. Y eso, oído, no se logra sabiendo, se logra haciendo. Las riquezas es un kairos, pero el kairos es un efecto del cronos que tú sembraste. Y sembraste. Y de pronto te desesperaste. Y de pronto te decepcionaste. Y un día dijiste que no voy a sembrar más nada. Entonces, la impaciencia, el quejarte de Dios, mataba la semilla. Pero el kairos llegó cuando tu corazón se sanó de avaricia. Cuando tu corazón se sanó de egoísmo. Cuando tu corazón dejó de quejarse. Cuando tu corazón estuvo siempre presto, solícito a esperar el kairos de Dios, la presencia de Dios. Fíjate qué le pasó a Sara. Hubiera sido menos tiempo, pero Sara dañó el kairos, atrasó el kairos, porque Sara intervino ella. Y le digo, Abraham, Dios se está demorando. ¿Por qué, como Dios nos prometió un hijo, por qué no te acuestas con Agar? Para que me des el hijo que Dios prometió. Nunca confíes en tus fuerzas para lograr el kairos. Porque el kairos no es la presencia de tu trabajo, no es la presencia de tu negocio, no es la presencia de tus hijos, no es la presencia de tus cónyuges. El kairos es la presencia, la visitación de Dios para multiplicarte y cumplir con lo que Él te ha prometido. Bueno. Gracias, Dios. ¿Sabes cuándo van a llegar tus riquezas?
cuando dejes de entorpecer lo que siembras. Cuando tu corazón deje de ser un corazón avaro y se convierta en un corazón generoso. Cuando no atrases los diezmos, las ofrendas, sino que yo tengo un diezmito ahí guardado. Mira, la semilla es para sembrarla. Te voy a dar un ejemplo. Y esto difiere con la gente, porque la gente tiene una manera de pensar diferente. Es normal. Para poder aprender a pensar como Dios, nosotros tenemos que aprender de Dios. Nadie se enriquece ahorrando. No seas tonto. Nadie se enriquece ahorrando. Hago una claridad, pero es necesario que tengas tu fondo. Pero el fondo que tú tengas ahí, no seas tonto pensando que guardando te vas a enriquecer. Nosotros debemos guardar para una emergencia. Debemos guardar para tener siempre ahí cualquier cosa, ahí tenemos. Pero si tú quieres alcanzar riquezas, tienes que invertir. Acuérdate la parábola de los talentos. Hubo uno que los guardó y Jesús le dijo, ¿por qué lo guardaste? ¿Por qué no lo invertiste? La mejor inversión tuya son los diezmos y las ofrendas. Y a pesar de los diezmos y las ofrendas, guarda tu cucayito allí. En cualquier momento quieres hacer un viaje a Francia, y ahí voy. ¿Verdad? En cualquier momento. Pero eso es para las necesidades y para ciertos gustos, para tus vacaciones. Pero para enriquecerte, tienes que sembrar la semilla. Porque cuando tú siembras la semilla en el Cronos, aparece la presencia de Dios en el Kairos y te multiplica. Te aumenta hasta enriquecerte. Mira, voy terminando casi. Gálatas 6:6 dice, todo aquel que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a aquel que lo instruye. Este es un versículo que la mayoría se lo sabe. Pero no se trata de que tú te lo sepas. Se trata de que tú lo pongas en práctica. Porque cuando tú lo pongas en práctica es cuando vas a causar el kairos de Dios. Ahora observa. Dice, Dios no puede ser burlado. Nadie se engañe. Te está advirtiendo, no te engañes. Tú escondes, tú disfrazas. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará, eso recogerá. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y viene el versículo 10, de tal importancia. Dice, así que no te canses de hacer el bien. ¿Sabes por qué? Porque a su tiempo segaremos. Te lo leo en griego, porque a su cronos caeremos. Si no desmayamos. Pero eso no te canses de hacer el bien. Porque llegará el tiempo en el cual Dios sabe, y ya lo tiene establecido, que ya tú estás sanado de avaricia, entonces segarás. Dice que así, mientras tengamos oportunidad, que esa es la clave, oportunidad. Tu presencia aquí es una oportunidad. Las necesidades de este ministerio son tu oportunidad de sembrar. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, principalmente a los de la familia de la fe. ¿Viste? Ya voy terminando. Hay que conocer la presencia de Dios, la visitación de Dios. Escucha esto. Y aquí préstale la mayor atención, porque ya voy cerrando. En las ventas, el cierre es un relámpago. Si tú no aprovechas
ese momentico del cierre, puedes perder la venta y el cliente. Escucha, la presencia de Dios también debes identificarla. Porque mira, al pueblo de Israel le llegó la presencia de Dios y no la conocieron. ¿Y qué hizo Dios? Permitió que ese pueblo fuera destruido. Yo te invito a que lo leas conmigo en Lucas 19. Debes conocer el tiempo de tu paz. Dice que Jesús llegó a la ciudad, a Jerusalén, en el versículo 41. Y cuando Jesús vio a Jerusalén, ¿tú sabes qué? Hubo dos oportunidades en que Jesús lloró. Esta es una. ¿Sabes por qué lloró Jesús? Porque a Jesús, como hombre, escúchame, como hombre tuvo que dolerle que esa ciudad, que era donde estaba el templo de Dios, iba a ser destruida. Él tenía sentimientos. Ojalá tú le prestes atención a esto. Diciendo, oh, si también tú conocieras, por lo menos, tu día. Si conocieras este tiempo, si conocieras desde que yo aparecí aquí a predicar, está diciendo Jesús, si tú conocieras el tiempo en el cual Dios me envió para sanar, para predicar, lo que es para tu paz, lo que es para tu shalom, si lo conocieras, Jerusalén. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque cuando la gente no quiere conocer, nadie puede recibir revelación cuando le gusta más la interpretación. Escucha, tú no vas a recibir revelación por estudiar. Tú vas a recibir revelación por hacer las obras de fe y el trabajo de amor. No es por estudiar. Ahora, cuando ya tú haces las obras de fe y haces el trabajo de amor, entonces todo lo que Dios te habla, tú lo entiendes. Porque te vendrán días cuando tus enemigos, ahí está, cuando no se conoce el kairos de Dios, la presencia de Dios, cuando tú te levantas tarde, tú has ignorado la presencia de Dios, la visita de Dios. Que tú te levantas afanado, te levantas afanada, llegas tarde, vas tarde, no encuentras los zapatos, no encuentras las medias, dónde dejé esto, qué camisa, y la camisa que me iba a poner preciso está machucada, y entonces todo, y el desayuno, y comienza el ambiente a dañarse. Porque ignoraste que Dios estaba allí visitando, esperando que tú dijeras, levantaras tus manos y dijeras, Padre, gracias por visitarme. Ahora voy a rogarte que así como yo diseñe mi día, tú lo hagas, que tú te despiertes por mí y yo puedo diseñar este día como un día de bendiciones. Voy a diseñar este día como un día de lograr objetivos. Voy a diseñar este día como un día de paz en mi hogar. Voy a diseñar este día como un día de éxito, un día de prosperidad. Yo te estoy rogando, Padre, que así como digo, tú te despiertes por mí y lo hagas. Pero así endemoniado, peleando, ¿qué desayuno ni qué nada? ¿Cuántas veces tú y yo hemos desconocido el día y la visita y la presencia del Señor por estar peleando? ¿Cuántas bendiciones hemos dañado nosotros por desconocer el tiempo en que Dios nos estaba visitando? Ahora, de ahora en adelante no tienes excusa, porque ya tú sabes que Dios te visita todas las mañanas. Todas las mañanas. O sea que de ahora en adelante tienes que hacer un ajuste en tu hora de levantarte. 15 minutos más temprano para que allí comiences a hablar con Dios.
Pastor, es que yo entro a mi trabajo a las 5 de la mañana y ahora te levantas a las 4:30, levántese a las 3:30. Tienes que hacer los ajustes. Porque la presencia de Dios, la visita de Dios es lo que te va a hacer cambiar. Tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y te estrecharán ¿por dónde? Por todas partes. Por todas partes te vas a sentir estrecho, incómodo. Entonces saliste de tu casa endiablado. Cogiste el taxi, la carrera de 5 te cobró 8. Y comenzaste a pelear con el taxista. Y llegaste y encontraste allá que la reunión había comenzado. Y cuando abriste la puerta, que cometiste el atrevimiento de decir, buena, tu jefe te miró una mirada asesina. Te estrecharán por todas partes. Y cuando vayas a visitar al primer cliente, te dice, señor Pérez, resulta de que mi mujer me dijo que no comprara esto. Te estrecharán por todas partes. Y cuando llames a tu casa para decirle a tu mujer que no vas a ir a almorzar ni a comer, le dice, me importa porque llegó mi mamá. Y te derribarán a tierra. Y a tus hijos, si no lo haces por ti, por lo menos hazlo por tus hijos. Y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, aprendamos que todas las mañanas, ¿qué pasa todas las mañanas? Diga, Dios me visita. Dios me visita. Dios te visita esperando que tú, oído, le busques y le ruegues. Ahora te voy a decir algo por medio de la palabra. Segunda a los Corintios. Esta es la hora más difícil para mí. Capítulo 6. Ya te digo el versículo. Te hago una breve explicación. Mira, así como Israel no conoció su día, no conoció lo que era para su paz, no conoció la visita que Dios le hizo. Así está sucediendo con mucha gente que desconoce el tiempo de la gracia. ¿Cómo desconocerán el tiempo de la gracia? Que ya hay unos que están en el reino. ¿Cómo desconocerán el tiempo de la gracia? Que hay unos más osados, más atrevidos y más inicuos que los del reino que ya están en la plenitud. Pero desconocen el tiempo que Dios les ha dado para la salvación. Desconocen el tiempo que Dios les ha dado para alcanzar reino y plenitud. O sea, quieren llegar, oído, quieren llegar a la universidad sin hacer el bachillerato. Te invito a leer Segunda a los Corintios, capítulo 6. Así pues, nosotros, como colaboradores de Dios, les exhortamos también, ¿a qué? No reciban en vano la gracia de Dios, no la reciban en vano. Si estamos en la dispensación de la gracia, y esta dispensación es un tiempo aceptable, esta dispensación es un tiempo de salvación,
Esta dispensación es un tiempo en el cual Dios se hace presente cada vez que te convoca. Este es un tiempo en el cual cada vez que Dios te llama a congregarte, Dios se hace presente y te bautiza con el agua pura de su Espíritu. En el tiempo que Dios te convoca, es el tiempo en el cual Dios te unge con su Santo Espíritu. Es el tiempo en el cual Dios te enseña, te redarguye, te instruye, te da instrucciones para el beneficio tuyo. Pero hay gente que esta gracia la ignora. No recibas en vano la gracia de Dios, porque está escrito, o porque dice la Escritura, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí. Diga conmigo, ahora. Ahora. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Este tiempo de la gracia, hermano, es el tiempo que Dios tiene establecido para que tú y yo seamos aceptados por Dios. Para que tú y yo alcancemos salvación. Para que tú y yo, poniendo en práctica todo lo que Dios nos enseña, recibamos el kairos de Dios como efecto de hacer lo que Dios nos pone a hacer en el cronos. Porque tanto el cronos como el kairos los puso Dios en su sola potestad. Este es un tiempo que Dios puso para nuestra salvación y para nuestra aceptación. Este es el tiempo que Dios puso para que tú y yo pudiésemos alcanzar, después de habernos colocado en una ubicación, en una posición digna. Te voy a repetir esto de nuevo. Te lo voy a repetir de nuevo porque parece que estuviera... Este es el tiempo que Dios te ha convocado para que tú, colocando las cosas en orden y ubicándote en la posición de recibir, puedas alcanzar lo que Dios te ha prometido. Tiempos de refrigerio, kairos, su presencia y todos sus beneficios. Este es el tiempo en el cual Dios te da la oportunidad de multiplicarte todo lo que tú siembras, de aumentarte los frutos de tu justicia para que tu tiempo final sea un tiempo de grandes riquezas. Te invito a que hagas una siembra